Me voy con la Rubinska, con el doctor Herrera. ¿Cómo le va, señor Favale? Gracias por venir. Dejamos a Sandro por un momento, eso no por es, un ratito. para vos. Para mí es. Pero igual si dice que no, los papeles no es. Claro. Y El bueno, ADN. El ADN. Bueno, Doctora, eso es incontrastable, ¿o no? Sí. La genética manda. El doctor Ella es multifacético. Podemos hablar de fútbol, 20 años o más jugando al fútbol durante mucho tiempo en Primera División. Es médico, es periodista, se dedica además a la comunicación social y como si esto fuera poco, lanzó su tercer libro. Vamos, una todavía. atipicidad en el mundo del deporte, tantas cosas que se conjugan en una misma persona. Y nos va a contar un poquito de qué se trata, por supuesto, en una de las ediciones donde ya empiezan a reclamarlas, acá en este libro, diferente a los otros que habías lanzado, El Último Pase y también Futboloscopía, Historias breves dedicada a la de ciencia. ciencia y deporte. Exactamente. ¿Y de qué ¿Por se dónde trata va? esto? Claro. Entre cyborgs, fumados y locos. Son pequeñas historias. El título mismo lo dice. Cyborg es en la época, por ejemplo, desde la historia de Pistorius, que Pistorius, el atleta paralímpico sudafricano. Podría ser eso, hay historias de esas, historias previas a los mundiales, historias de doping, historias de golpes, de fútbol demencial por los golpes y el vínculo entre los traumatismos de cráneo y las encefalopatías en los jugadores de fútbol americano. Son todas historias vinculadas con el deporte con una vuelta de tuerca ligada a la ciencia. ¿Y lo de fumados y locos? Los fumados es, bueno, los fumados un día lo charlamos acá, el tema de los fumados en el deporte, ¿no? ¿Cuánto es de ventaja realmente el fumado en el deporte? Y bueno, con historias. Pero que los hay, los hay. Hay en todos lados. Entonces, No, dentro un fumado de ese no vínculo, tendría ninguna ventaja. no, ninguna. Claro. Ventaja para jugar, ninguna. En términos prácticos, ningún deportista de elite fumado puede jugar mejor Sí, o salvo rendir más. en un deporte de precisión. En un deporte de precisión. Salvo en un videojuego. No, en un deporte con arquería o en algún deporte de esas características. Ahí podrías, Ahí lográs para otra arrancar. concentración. Te te seda. seda. Entonces al tranquilizarte tenés menos fluctuación en el pulso y eso te puede dar una ventaja. En cierto deporte, por ejemplo, el alcohol está prohibido. En algunos deportes sí y en otros no. En los deportes que son... En el fútbol, por ejemplo, si te da alcohol positivo, ¿es no doping? te lo ¿Es censan. doping o no? No te lo censan. No, ni siquiera entra. No se busca. No se busca, está. o sea que está permitido. Y bueno, hay historias del fútbol de hace O sea que- 40 años. Desde Houseman para acá. O sea que te comes unos ravioles con un tubo de tinto y jugás y nadie te Y dice Nadie nada. te dice nada. No Si pasa jugás nada. bien, te Problema vas tuyo. al programa al partido siguiente, dale. Te traen el cajón. Como programa, una botellita en la mesa de la concentración. ¿Y, No, y historias lo son de esas. locos? ¿Lo de locos? Lo de locos por el Loco Bielsa. ¿Quién está? Está el Loco Bielsa, yo lo tuve entrenador a Marcelo en su época en Vélez, pero está todo su vínculo con el Olympique de Marsella y cómo fue orientándose a través de la locura, supuestamente, que dicen que en realidad es un hombre muy cuerdo que hace cosas fuera de lo normal. Es un hombre cuerdo que hace locura. Pero hace está, cosas fuera de está lo un poco normal. chiflado, ¿o no? ¿Qué otros hay? Un poquito. Él entraría para mí, yo tengo mucha confianza, lo quiero mucho, lo estimo y lo respeto, además fue un gran compañero que he tenido, pero creo que está dentro de esa forma de encasillar a Los las personas, dentro de la, digamos, parece muy cuerdo, pero para mí es... Mira, cuando no es un existía la loco. tecnología de hoy, este tipo tenía una Chevrolet con una cúpula que llevaba al predio de Seiza y cuando volvía a Rosario, otro manejaba la camioneta y él iba atrás, acostado en un colchón mirando videos Claro. en una Chevrolet. O sea, y ahí te das cuenta que está re loco. O sea, son 5 horas a Rosario. En ese momento eran 5 horas. Tampoco se podía, digamos, no es tiempo perdido, 5 horas viajando, ¿o no? Sí, bueno, lo invierte bien. Yo me Pero él acuerdo tampoco una pierde el tiempo, época te digo. Cuando salió, cuando yo lo tuve en Vélez y cuando se fue, yo al año siguiente me iba del club y me dijeron, bueno, era la época del VHS, ¿te acordás? Los Sí, VHS? sí, claro, VHS. Los partidos en VHS, entonces bueno. Aparte hay que valían ir a oro buscar el que los oro, tenía. tener VHS y se te gastaba y se empezaba. Entonces, no, andá a fijarte a la biblioteca que dejó. Biblioteca, le dijeron, ¿no? Era una videoteca, pero es. A la biblioteca que dejó Marcelo. Y entonces ibas ahí, tenías todo clasificado, todos los equipos. Y formas de juego. Forma de juego del equipo de Vélez contra tal, en estas condiciones, esta es la reserva. Entonces había dejado estoqueado dentro de una dependencia del club. Para que vos videos. No, porque después además los usaban, los grababan, los convertías. Era la época que se vendían, los jugadores se vendían y se mentían con el VHS y entonces Claro, te se editaban. compactaban. Claro, Tengo un amigo mío era que Beckenbauer. todavía vende jugadores, ¿no? Pero ya ahora con YouTube Ahora te es mucho matan. más difícil. Sí, Entonces ahora ellos es con un CD. armaban un videito, iban y lo vendían. Me contó que se pudrió ¿Y todo después? esto.
esto es cierto, en Arabia Saudita se pudrió el negocio por culpa de los representantes brasileños. ¿Qué hicieron? Porque los brasileños usan seudónimos. Claro. Entonces iban y hablaban con el árabe y le decían, tenemos acá, ponele. No sé si exageraban, no iban a meter uno tan figura, pero le metían un gabullo. Sí. Entonces le mostraban un gabullo que no era el gabullo que iban a llevar. No, y después llevaban a gabullo, que era otro gabullo. Que son todos apodos. Entonces cambió ahora la forma del negocio y primero es un préstamo. Después si ven que es el que le mostraste en el video, el verdadero, Bueno, pero siguieron transando. Eso depende del nivel también. Obvio. Sí, pero se ve que antes ya cualquier... vendieron mucho gato por liebre. Bueno, hay algunas de las cosas que tienen vínculo con la tecnología. Hoy eso es mucho más difícil de hacer, porque hoy agarran, te buscan, te googlean, y ven cuántos partidos jugaste. Hay un montón de bases de datos con todos los partidos. Y te digo más, ven los no editados también. Te digo más, Cerveza y Rubinska, ahora te encuentran también. Claro. Y saben lo que hiciste y qué no hiciste. Te encuentran, te van a buscar. Ya no es tan sencillo mentir. No, para nada. Y en relación al deporte y a la ciencia, algo mencionabas de lo que podemos encontrar en el libro. Lo de Pistorius es muy interesante, por ahí algunos no saben bien la historia, pero cómo se han conjugado estas dos... Sí. Lo de Pistorius por ahí se hizo famoso, popularmente conocido, porque mató a la mujer. Sí. Pero antes fue el primer atleta paraolímpico que salió batiendo todos los récords y que le permitieron competir en Olimpiadas, no en Paraolimpiadas. Bueno, la historia de él y la de Castor Semenya, que también es sudafricana, en realidad es hermafrodita, es una mujer con una trisomía, y a partir de eso tiene una ventaja competitiva con respecto a otras mujeres. Tiene más testosterona. Exactamente, tiene testosterona que otras no tienen, y entonces ya es más, en el look, si la ves, Castor Semenya... ¿Y qué vale? ¿Dónde juega? No, ¿dónde tiene que competir? 800 metros. ¿Pero dónde fue la banderada femenina? Sí, femenina. Fue la banderada femenina, fue la banderada de la delegación sudafricana en los últimos Juegos Olímpicos de Londres, y obviamente compite con mujeres, pero es un debate que habría que dar a futuro, más que nada teniendo en cuenta todo lo que tiene el vínculo entre hoy en día el transgénero y si pueden competir o no pueden competir hombres que nacieron hombres, que ahora son reconocidos por el Estado como mujeres, claro, pero que en la realidad no son mujeres. Bueno, hay también una historia de Fallon Fox, que es una peleadora que fue en el primer deporte, que en realidad todavía no es considerado un deporte, las artes marciales mixtas, donde compitió, y la realidad es que hay una ventaja. Espectáculos con reglas deportivas. Exactamente. Pero está convalidado lo que vos mencionás, más allá del debate posterior que se pueda llegar a dar de acá a un tiempo. Hoy en día no está convalidado, pero bueno, forma parte de las historias, porque sí, claro, en algún momento lo vamos a tener que dar el debate, como vas a tener que dar el debate del doping genético, como vas a tener que dar el debate de hacia dónde va. ¿Qué es el doping genético? Y que en realidad vos podrías, a través de modificaciones genéticas, mejorar determinadas tu cosas, rendimiento deportivo. O, por ejemplo, evitar que se te produzcan determinadas lesiones. ¿Pero cómo? Claro, pero hoy en día es indetectable. Células madres, por ejemplo. Sí, las células madre en realidad es como si fuese un tratamiento, más que una ventaja. Yo tengo una cosa, esto bajámelo en la tierra, porque así como a mí me resulta muy llamativo, por más de que pueda ser frecuente en países primermundistas quizás, o en algunos países con cierta importancia que tienen algunos deportes, para que esté en su casa, que vos me hables de esta cuestión genética y que no se puede detectar y que puedas tener más de algo que te beneficie tu rendimiento futuro, es un chino. Es un lugar que la ciencia llegó que la verdad es sumamente difícil de comprender. En realidad siempre, o sea, el doping genético es el futuro, pero siempre fue así el doping, en relación a todo. O sea, claro, la historia de policías y ladrones. Es la UADA, que es la Organización Mundial Antidopaje, y las laboratorios o personas que obtienen ventaja deportiva utilizando métodos que por ciertas etapas no son detectables. Pero ¿cómo vos podés o en qué momento estimular o modificar algo de la genética de un deportista para que después tenga un mejor rendimiento? En realidad el futuro, en realidad hay distintas cosas. Es complicado. Si vos querés que te lo baje al llano, esto es complicadísimo. Bueno, pero con un ejemplo, la idea es que a la larga vos vas a poder seleccionar. Ustedes saben que ya está codificado todo el ADN, el genoma humano, ¿no? El proyecto Craig Venter y el genoma humano está codificado. Obviamente hay alelos dentro de los cromosomas que son los sectores donde se codifican para ciertas propiedades que tenemos nosotros, desde los ojos marrones o celestes o verdes hasta la composición de fibras musculares, si tenés más fibras rápidas o más fibras lentas. Modificando eso modificando esos alelos o eligiendo o seleccionando o generando terapia génica sobre esos alelos, podría generar
una mejora en el rendimiento. Claro, porque la velocidad ¿Pero cómo es natural. intervenís? ¿Te sacan sangre? No sé, en serio te digo. El que es No, lento, el que es lento quirúrgicamente, lo será ¿cómo es? siempre, hoy. No es que nosotros Ahora tenemos entiendo lo que ciertas... pasa. Puede La mejorar. biogenética. Claro. Nosotros tenemos ciertas condiciones, cada uno tiene su cantidad de fibras lentas, las fibras rápidas se pueden estimular, pero obviamente trabajando a nivel muscular, trabajando a nivel de la síntesis de proteína a través de ADN recombinante y toda una historia más compleja, se podría en cierto momento llegar a mejorar a los propios deportistas. Bueno, ya tenés todas tema son para todas tu próximo historias. libro. Sí. Sacaste 3, supongo que irás por muchos más. Voy por más, No será Pero el mucho. siguiente va a ser más vinculado a la educación y los futbolistas. Finalmente van a ser otras cosas las que compitan y no los hombres. No lo vamos a ver nosotros. Eso Van a ser seguramente. superhombres genéticamente manipulados que van a hacer una cosa extraordinaria. Robots. Pero no lo vamos a ver, qué pena, ¿no? Doctor, un placer Un gustazo, tenerte acá. muchas gracias por la invitación. Bueno, que la gente, por supuesto, empiece a consumir, aunque sea empiece por este libro, que no tiene que ver con los anteriores, pero sí con un momento de la ciencia y del deporte muy, pero muy interesante. Gracias, Doc. Muchas Solucioné gracias. el problema del brazo. Era una Sí, pavada. el epigondilitis Era, que tenías. era con esta Solamente elongación. elongar. Esta elongación aparte. Muy bien. Con eso ya está. Lo solucioné. Bueno. 2 minutos duró la pausa. No se vayan que ya venimos.